Muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Sanabria Camacho, estudiante de la Facultad de Teología, y en esta oportunidad tengo pues el honor de poderles hablar sobre la posfenomenología y la tecnociencia. Esto desde una lectura que realizamos al exponente Don Haidt en este capítulo que nos habla sobre la posfenomenología y la tecnociencia. Es importante que tengamos en cuenta cómo la posfenomenología y la tecnociencia son enfoques filosóficos, pero a la vez teóricos, que permiten abordar todas aquellas relaciones que existen entre la tecnología, la ciencia y la experiencia humana. Por eso, para entender estos conceptos y estos puntos de conflicto y de relación que encontramos y que se abordan en la lectura, podemos encontrar también aquellas conexiones que hay con el giro empírico y la agencia tecnológica. Pero para ello es importante que podamos tener en cuenta cómo el autor de este libro o quien hace esta aproximación, pues nos plantea desde tres puntos o desde tres realidades que podríamos encontrar. Y si bien es cierto, pues habría que hacer una introducción y luego vamos a pasar a esta primera parte que es el pragmatismo y la fenomenología. Luego pasaremos a la fenomenología y el pragmatismo. Y en tercer momento, pues el giro empírico y desde allí con la agencia tecnológica y cómo esto nos permite a nosotros encontrar algunas conclusiones que nos permitan pues también llegar a ciertos puntos de encuentro dentro de lo que se aborda. En un primer momento, como introducción, es importante que tengamos en cuenta cómo este texto nos ofrece una perspectiva sobre un desarrollo contemporáneo, algo que si bien es cierto, continúa estudiándose y continúa pues discutiéndose y analizándose. Además, existen sospechas de ataques a la ciencia. Esto pues hace parte también de un poco de historia y por ello pues hablaremos o se tocará el tema del relativismo de la ciencia, es decir, negar la verdad universal y absoluta, teniendo en cuenta que todo esto desde la perspectiva o desde la experiencia humana, pues nos permite a nosotros, de una manera más hermenéutica, desde la interpretación, pues hacer de la ciencia no solamente una máquina productora de ideas, sino que también como estos cambios de paradigma, pues permiten a nosotros encontrar ciertas dimensiones como la parte social, la parte política y todo aquello que se va construyendo. En un primer momento, entonces, encontraremos el pragmatismo y la fenomenología. Y como ya lo decía, para hablar de posfenomenología, pues tendríamos que tener en cuenta la fenomenología. Y la fenomenología, pues, es todo aquello que de cierta forma nos ha enriquecido Edmund Husserl y Maurice Merleau-Ponty eh, dentro de como una fenomenología tradicional. Y todo esto, pues, como corriente que de cierta manera se va viendo influenciada o que va influenciando lo que ahora llamamos la posfenomenología. Hay que tener en cuenta cómo el pragmatismo nos habla de una experiencia como asunto de conocimiento y desde allí pues todo aquello que tiene que ver con la misma experiencia humana. La proyección para avanzar hacia lo desconocido, buscar la verdad o las verdades de todas aquellas realidades en las cuales pues podemos ir encontrando y la experiencia que evita el desvío del sujeto-objeto, que más adelante encontraremos cómo es realmente pues toda la realidad que presenta el autor. En un segundo momento encontramos la fenomenología y el pragmatismo. Es una evitación a los problemas del subjetivismo y el idealismo. Permite pues también desarrollar un estilo de análisis riguroso de la experiencia, pero desde allí ha de tenerse en cuenta tres puntos importantes, como lo es la teoría de las variaciones. Y todo esto, pues de cierta forma, aquellas experiencias o aquellos análisis más profundos y rigurosos que se deben realizar para evitar todas estas experiencias equívocas. En un segundo momento, la corporización es una percepción activa, interactiva con un entorno que permite una demostración rigurosa, permite hacer una observación. Y por último, pues encontramos la noción de mundo de la vida. Es un sentido más abstracto, algo que tiene que ver con el tema de la conciencia, reconocer de que la conciencia es una abstracción,
y que de cierta manera la experiencia es un sentido, en su sentido más profundo y amplio, implica su incrustación en el mundo material y sus dimensiones culturales y sociales. De manera que la fenomenología en este caso se ve enriquecida por un estilo de análisis, como ya lo decía, más riguroso, pero que también permite incluir desde un enfoque de mejor ciencia y los estudios de la tecnociencia en el mundo contemporáneo muchas de esas realidades que poco a poco vamos a ir encontrando. Entonces, como ya lo venía diciendo, el tema de la posfenomenología nos va a hablar un poco de todo aquello que de cierta manera se pregunta no solo cómo percibimos las tecnologías, sino también sobre cómo las tecnologías de cierta manera median esta experiencia. Y uno de los conflictos o puntos de tensión, de cierta manera, para decirlo, es la mediación que las tecnologías imponen en nuestra percepción, que si bien es cierto, no es algo que implica o que obliga al ser humano, pero pues de cierta manera sí le permite convertirse en agentes activos que modelan nuestra experiencia y los sentidos. Es decir, las tecnologías hacen parte también de toda esta realidad. Por su parte, la tecnociencia, como un concepto que implica una visión de la ciencia como algo inseparable de la tecnología, la ciencia no es una actividad puramente teórica que se desarrolla independientemente de la tecnología, sino que está profundamente implicada con los desarrollos tecnológicos. ¿Cuáles son los conflictos aquí? Pues uno de los conflictos, de los puntos más conflictivos, es cómo la tecnociencia cuestiona la separación tradicional entre ciencia y tecnología, y en este mismo concepto la ciencia ya no se ve como una disciplina abstracta y pura, sino que está continuamente influenciada por intereses tecnológicos, económicos y sociales. El avance de la ciencia depende de las tecnologías disponibles y pues también, así mismo, también las tecnologías dentro de lo que la misma ciencia vaya desarrollando. Por su parte, pues aquí en relación con el tema del giro empírico, pues encontramos en su momento a nivel histórico cómo se llamaban las llamadas guerras de la ciencia, la filosofía de la tecnología, los retos contemporáneos que se van encontrando y el análisis de la división. Este análisis que de cierta forma lo que permite es encontrar que la ciencia no es algo monolítico, no es de una sola pieza, se divide en muchas ciencias diferentes que se analizan de una manera independiente. Y de cierta forma, el giro empírico como tendencia que busca basar el conocimiento y la reflexión filosófica, no solo en teorías abstractas, sino en observaciones empíricas y en la práctica, pues también hace parte o toma su parte desde el pragmatismo y en lugar de centrarse únicamente en la reflexión sobre las condiciones anteriores a la experiencia, como lo hace la fenomenología tradicional, el giro empírico pone el foco en la observación concreta de las relaciones entre los humanos, entre el ser humano y las tecnologías. Por eso la relación con la posfenomenología y la tecnociencia, el giro empírico resuena con la posfenomenología porque ambas corrientes pues insisten en que la experiencia concreta es fundamental para entender las relaciones entre la humanidad y la tecnología. Por su parte, la agencia tecnológica se refiere a la capacidad de las tecnologías para actuar sobre el mundo y los seres humanos, no como objetos neutrales, ojo, sino como agentes activos que intervienen y modifican las dinámicas sociales, culturales y políticas, y dentro de estas mismas relaciones, pues de cierta manera modifican esas experiencias y le permiten al ser humano pues poder encontrar de presente en los desarrollos científicos y tecnológicos, pues la transformación de la sociedad y las formas de conocimiento. Por eso es importante tener en cuenta algunos puntos clave, la neutralidad y la medición activa, no como algo que está en conflicto siempre, sino que permite dentro de la misma percepción y poder encontrar nuevas alternativas. El sujeto y la tecnología, mientras que en muchos enfoques filosóficos tradicionales el ser humano es el sujeto activo que utiliza la tecnología, pero de cierta manera el sujeto y la tecnología se constituyen ambas y como la teoría y la práctica, pues dentro del giro empírico, permite dentro de la observación, pues encontrar ciertas interpretaciones que lleven mucho más allá el desarrollo del ser humano. Por eso es importante que estos puntos nos lleven a nosotros a cuestionar las ideas tradicionales de la subjetividad, la neutralidad y la separación entre ciencia y tecnología y no ver todo aquello como malo, sino por el contrario, todo aquello que permite al ser humano poder encontrar desde su misma experiencia, como ya lo vemos aquí en estas conclusiones, pues la realidad es que van a llevar al ser humano a una mejor interpretación. Muchas gracias, buena tarde.